Habíamos hablado de que este día íbamos a hablar un poquito sobre la Pascua y lo primero que le quisiera preguntar a usted en esta hora es, ¿qué es para usted la Pascua? Porque a veces tenemos unos conceptos tradicionales, tenemos conceptos que no llegan realmente a la esencia de aquello que nosotros queremos compartir o que el Señor nos quiso compartir. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 7, es interesante cómo el Señor pues habla a nuestro corazón y dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua. A veces cuando se habla de esto, de las fiestas de la Biblia, algunas personas tratan de hablar o de pensar que esto sería como judaizar. El judaizar sería la manera como que quisiéramos imponer una cultura, y las fiestas de la Biblia no son de los judíos. Las fiestas de la Biblia son de la Biblia y del Señor Jesús. Las 7 fiestas apuntan al Señor Jesucristo, anunciaban la obra de Cristo y anunciaban precisamente lo que Él haría no solo con el pueblo de Israel, sino con nosotros. Y esto es bueno entenderlo porque a veces nosotros tenemos conceptos totalmente equivocados y aún cuando pensamos en explicarlo o en hablar sobre estos temas, tendemos a prevenirnos aún con respecto a lo que es el concepto en la palabra de Dios. Las 7 fiestas famosas de la palabra de Dios, que son los panes sin levadura, la Pascua, los primeros frutos, Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de las cabañas o los tabernáculos, son fiestas no solo que Cristo vino a cumplir o cumplirá, sino son fiestas que nosotros mismos celebramos, pero que desgraciadamente por el antisemitismo y todas las distorsiones que a través de la historia hubo en la iglesia, pues se separaron los unos de los otros, ¿no? Eso pasa como pasa actualmente entre las distintas iglesias, como decía de pronto Roberto ahora, en las distintas denominaciones, unos se ponen a un lado, otros se ponen a otro lado, cuando a la final estamos en lo mismo, ¿no? Yo le pregunto a usted, ¿cuánto realmente nosotros tenemos una concepción clara de la Pascua? Dicen que alguna vez el tigre se encontró con el burro y el burro le dijo al tigre que el pasto era azul, ¿no? Me imagino que han leído ese cuento. Y el burro, pues el tigre le dijo al burro: ¿cómo así que el pasto es azul? El pasto es verde, es evidente, los vegetales son verdes, ¿cierto? Y el burro le dijo al pasto: pues no, el pasto es azul. Fueron ante el león a dirimir el asunto y entonces el león dijo: efectivamente, señores, el pasto es azul, y castigó al tigre con silencio por unos cuantos años. Cuando se fue el burro feliz y contento de la vida, el tigre le dice al león: a ver, rey león, ¿el pasto no es verde? Dijo: pues sí, el pasto es verde. Entonces, ¿por qué me castiga a mí? Dice: porque usted se pone a pelear con un burro, ¿cierto? Se pone a discutir con un burro algo que no vale la pena discutir. Y así nos pasa a nosotros a veces, porque hay personas con conceptos equivocados y entramos en discusiones que no son valederas. Pero quisiera que usted pensara en la Pascua. La Pascua no es un rito, la Pascua es un estilo de vida. Y aquí yo creo que nuestros hermanos de Libertad en Cristo esta tarde me van a dar toda la razón cuando avancemos sobre esta Pascua, ¿cierto? Precisamente, si miramos Gálatas 3, versículos 9 y 13, dice allí de la siguiente manera: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y dice el 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús vino a pagar el precio suyo y mío. Jesús vino a darnos la mayor expresión de amor que se puede haber dado en la historia de la humanidad. Nadie ha dado su vida por usted.
pero el Señor Jesús sí lo hizo. Todo lo que el Señor nos regala en su palabra es para recordarnos su bondad, ¿cierto? Cuando hablamos de la Pascua precisamente, la expresión viene de una expresión egipcia que es pesh, y que habla de extender las alas y proteger, como dice en Isaías 31, 5. Extender las alas y proteger. En Isaías 31, 5 dice de la siguiente manera: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Cuando hablamos de Pascua, precisamente hablamos de pasaje, no sé exactamente cómo se pronuncia en el hebreo, pero estamos hablando de este término, extender las alas y proteger. Y ahí usted entenderá mucho más lo que Jesús quiso decir cuando dijo: cuántas veces como la gallina cubre con sus alas, ¿cierto? Quise yo hacerlo con ustedes, ¿cierto? ¿Cuántas veces yo he querido realmente que la Pascua sea cumplida en ustedes, en su pueblo, ¿cierto? Porque eso es lo que está haciendo el Señor en el momento en que estamos hablando acerca de la Pascua. En la Pascua Jesús llora sobre Jerusalén, como les digo, y simplemente nos lleva a entender un poco más el Salmo 91. Ese salmo que muchos lo ponen es para la buena suerte, ¿no? En las casas con la Biblia abierta: el que habita al abrigo del Altísimo, el que se coloca bajo sus alas, ¿cierto? Y Pascua me está hablando de eso, me está hablando de que Dios abrió sus alas, ¿cierto? Digámoslo así, en un término figurado, y me protegió como la gallina cuida a los polluelos. Así hizo con su pueblo, así hace con cada uno de los que Él ama. Por eso nosotros debemos recordar que si hay algo especial para nosotros es entender este concepto de Pascua. En Éxodo 12, voy a invitarlos a que abran su Biblia en Éxodo 12. El Señor da la orden de la celebración de la Pascua. El día, en el mes de Aviv, o el mes de Nisan, o el mes donde comenzaba la primavera, el Señor da la orden acerca de la salida de Egipto. Y el Señor dice que en ese mes, en el día 10 de este mes, debe tomarse un cordero. Ya en otro momento lo había explicado. El día 10 es cuando Jesús le dice a sus discípulos que vayan por un burrito, ¿cierto? Lo traigan, y si alguien les dice algo, les digan: el Señor lo necesita, y entonces Él toma el burrito y entra a Jerusalén. ¿Por qué sucedió eso? Porque ese día era el día en que el sumo sacerdote descendía hasta donde estaban los corderos del templo y tomaba el cordero que se iba a sacrificar en la Pascua y subía por las calles de Jerusalén mientras el pueblo gritaba: Hosana al que viene en nombre del Señor. Hosana implica redímenos, restáuranos, ¿cierto? Pero Jesús entró antes que el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote de aquel año iba a ser el mismo Señor Jesús. Y porque Él iba a ser el Cordero. En Juan 1:39, Juan ya había dicho que Él era el Cordero. Alguien diría: pero es que Él no lo presentó como Cordero el sumo sacerdote. Pues Juan era hijo del sumo sacerdote Zacarías, de un sacerdote que era Zacarías, era de la clase sacerdotal. Y Juan señala a Jesús como el Cordero de Dios. Y Jesús es el Cordero y el sacerdote de ese año, y por eso Jesús entra ese día por las calles de Jerusalén, lo que algunos llaman el Domingo de Ramos, y todos gritan: Hosana al Hijo de David, Hosana, el que viene en nombre del Señor, restáuranos, redímenos, ¿cierto?
y Jesús sube por las calles de Jerusalén. Y el Señor dice, ese día era el día en que se traían los corderos. Generalmente la gente le compraba los corderos al templo, porque los sacerdotes ponían tal minuciosidad en mirar los corderos que llevaban la gente, que pues era mejor comprarles el cordero a ellos, ¿cierto?, que comprarlo por fuera, porque pues lógicamente ellos le ponían tanto problema, era para venderle el cordero más caro, como siempre hay los que son vivos, ¿no? Y entonces ese día era que se llevaba el cordero y duraba 4 días en la casa de familia, ya se los habíamos compartido el otro día. En esos 4 días se examinaba el cordero, y en esos 4 días los niños de la casa se encariñaban con el cordero, y en esos 4 días los adultos también se encariñaban con el cordero y lo miraban que no tuviera ningún defecto. Ustedes recuerdan que Jesús en esos días, en la Biblia encontrará el relato, los fariseos le trajeron la moneda a Jesús y le dijeron si era lícito pagar los impuestos a César. Los saduceos le hablaron de la mujer que tuvo 7 hermanos de esposos, cuál iba a ser su esposo cuando resucitara. Los escribas le hablaron creo que del impuesto del templo. Bueno, y al final cada uno fue examinando a Jesús y todos dijeron, bien has dicho, bien has dicho, bien has dicho. Y el último que lo examina a Jesús se llama Poncio Pilato, y Poncio Pilato dice, es inocente, es puro, es perfecto. ¿Por qué? Porque esos 4 días eran para determinar si el cordero era perfecto para el sacrificio. Y lógicamente, en el día del sacrificio era cuando se echaban digámoslo, tomando 2 fiestas juntas, se echaban las suertes, se escogía uno de ellos para el sacrificio y el otro se soltaba, símbolo de que el Señor perdonaba los pecados. Y lógicamente se escoge entre el famoso Bar Abba, que no era Barrabás, sino Bar Abba, el hijo del Padre, y el otro hijo del Padre, que es Jesús. Y entonces Bar Abba o Barrabás es dejado ir suelto, símbolo de que el Cordero de Dios iba a ser inmolado por los pecados del hombre. Y entonces el Señor dice, en la tarde del día 14 se inmolará el cordero que iba a pagar el precio de nuestra redención. Todos participan en las fiestas del Señor y lo que Dios quiere es que usted entienda su bondad, su misericordia. Podríamos decir su gracia. Su amor supremo. Es lo que Dios quiere que entienda. La manera como Él realmente le va a expresar su amor, pero ese amor a Dios y ese amor de Dios implica lo que dice el apóstol. Le amamos porque Él nos amó primero. Pero la otra es amar al prójimo. Como yo te amo, tú debes amar. Déjenme contarle una historia de quien más conozco, que es mi propia vida. Generalmente cuando hablábamos de perdón, yo siempre decía, pues sí, uno debe perdonar, pero hay personas que son tan nocivas y tan tóxicas que está bien, perdónelo y déjelo tranquilo y manténgalo a distancia. Hasta que un día el Señor, que el Espíritu Santo es implacable cuando se dedica a hablarle a uno, en un tiempo de oración me llevó aparte y me llevó a Juan 21. Y el Señor me hablaba a mi corazón, ponía sus pensamientos en mi corazón y me decía, ¿qué hice yo con Pedro, Oscar? Yo decía, ese es un faltón, ¿no? Pedro fue un faltón, Señor. ¿Qué hice yo con Pedro? Dije, fui a buscarlo. Primero, anota, Oscar, fui a buscarlo. Él me había faltado, él me había fallado, él me había traicionado. Yo fui a buscarlo. ¿Sí? Yo decía, uno no tiene por qué ir a meter la cabeza entre las patas de las mulas, ¿no? Para que lo pateen otra vez. Y el Señor me dijo,
yo fui a buscarlo. ¿Qué más hice, Oscar? Pues Señor, leyendo Juan 21 dice que tú hiciste un desayuno muy hermoso en la playa y trajiste a Pedro y a los otros discípulos para que comieran contigo. Ajá, qué bueno que lo lees. Está muy bonita la enseñanza. ¿Y qué hice después con Pedro? Y pues Señor, lo llamaste para ir a caminar contigo y hablar. Ajá. ¿Y qué le dije yo a Pedro? Le dijiste que apacentara tus corderos, que apacentara tus ovejas. O sea, le expresaste tu perdón. Y el Señor ponía en mi corazón, ¿solo eso? Y lo que el Señor me dio a entender claramente es, le di más responsabilidad. Porque yo decía, yo una persona así yo no confío, ¿cierto? Y el Señor me decía, pero yo le di más responsabilidad. Le dije que confiaba en Él. ¿Entendiste? Veías lo mismo. Veías lo mismo. Sí tienes que meter la cabeza entre las patas de las mulas. Usted me dirá, pero no, me dará todas las explicaciones del mundo, psicológicas, todas las que quiere. El Señor dice, yo, a pesar de que tú me has fallado tantas veces, ¿sí? Yo te he ido a buscar, yo te he amado. ¿Qué más? Yo te he perdonado, yo te he confiado más, yo te he respaldado más, no importa. Eso que yo hago contigo es lo que tú tienes que hacer. Y es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Dice aquí en Éxodo 12, del 13 al 14, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraré. Dice, yo pasaré y veré la sangre. Era un pacto de Dios con su pueblo, era un pacto de Dios con las familias. Jesús hace un pacto de Dios con nosotros. No solo es salvación, es enfocarnos en su bondad. El ángel de la muerte va a pasar, ¿cierto? Sin embargo, el Señor les da el cómo evitar el ángel de la muerte, ¿cierto? Mire que Pascua tiene una característica muy interesante y es bueno aclararlo aquí. En la Biblia usted debe pagar las consecuencias de su pecado, ¿cierto? Si usted va a las normas de la Biblia, usted debe pagar las consecuencias. Pero en esto de la Pascua, Dios le hace exento de pagar el precio. Como quien dice, no le aplica a usted la norma de tal manera que usted pague, sino paga Él. ¿Me hago entender? Dios no le hace pagar las consecuencias. Dios no le hace pagar las consecuencias de su pecado. ¿Cuáles serían las consecuencias? La condenación. No le hace pagar las consecuencias. Y eso es lo que Dios le pide a usted que usted haga con su prójimo, ¿cierto? Usted debe hacer eso exactamente. Debe estar alineado con el propósito y la bondad de Dios. Y por eso vamos a tratar de recrear un poquito de la Pascua, como lo hace el pueblo de Israel, como en general. No quiere decir que nos vamos a circuncidar o algo así por el estilo, no, sino vamos a recordarlo. Y vamos a recordar, 3 son los elementos básicos de esto, ¿no? El cordero, el vino y las hierbas amargas. Voy a pedir que si los pueden ir repartiendo, doña María Elsie y compañías. Y mientras vamos hablando acerca de esto, generalmente entre el pueblo de Israel la mujer prende velas para iniciar el tiempo de celebración, darle gracias a Dios por el tiempo de la Pascua, es la parte pura, digamos así, de la familia. Y
y se ora dando gracias a Dios por la Pascua que se va a celebrar. Y vamos a tener en cuenta que le van a dar una copita de vino. No se lo tome todo porque son 4 brindis que se hacen en la Pascua, entonces la copita téngala para hacer 4 sorbitos. No le compré 4 copitas porque iban a salir bien borrachitos de acá. Entonces, una copita para 4 brindis que vamos a hacer, ¿no? Y mientras le entregan el platico, le voy a pedir que abra en Éxodo 6, versículos 6 y 7. Dice en Éxodo 6, versículos 6 y 7, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, os sacaré, dice, ¿cierto? Os sacaré de las tareas pesadas de Egipto. Uno de los conceptos en el mundo actual acerca de lo que es prosperidad y bendición es trabaja duro para tener dinero, ¿cierto? El Señor dice, no te quiero viviendo lo de Egipto. Egipto es un símbolo del mundo en la palabra de Dios, nos recuerda al mundo. No te quiero moliendo duro para tener o para tener la bendición del fruto de tu trabajo. Os sacaré de las tareas pesadas. Usted ve a la gente hoy, todo es, estoy trabajando, trabaje duro. Usted va a una empresa, lo hemos dicho en otros momentos, y le dicen, usted tiene que quebrarse el alma para, si viene aquí y con hambre de triunfo, para que usted salga adelante, ¿cierto? Y usted lo quieren llevar a otro nivel, y el mundo se entonteció haciéndole una adoración a Baal, ¿no? Baal es el Dios de la prosperidad. Y la gente se entonteció y ha caído bajo las tareas de Egipto. ¿Cómo le hizo entender el Señor esto a Israel? Pues Israel llegó, ¿cómo llegó? ¿Ustedes recuerdan cómo llegó Israel a Egipto? ¿Cómo llegaron a eso? A través de José, sí, pero había necesidad en la casa de Jacob. Jacob baja a Egipto o manda a sus hijos a Egipto, encuentran allí a José, José hace que les den una tierra, ¿cierto? Y entonces ellos van a la tierra de Gosén, una tierra muy buena, muy próspera, y ellos crecen y se acomodan como la gallinita en el nido y eran felices en Egipto sin vivir para el plan de Dios. Y muchos de nosotros hemos creído que el cristianismo es eso, ¿no? Dios me protege, Dios me cuida, Dios me ama, Dios me bendice, Dios me prospera, ¿cierto? Hasta el día en que Dios le sacude el nido. ¿Y qué tuvo que hacer Dios para que el nido de ellos fuera sacudido en un momento determinado? Pues vino un faraón que no conocía a José y el hombre dijo, son demasiados israelitas, no se llamaba todavía, sí, ya se llama Israel. Son demasiada gente, hay que apretarlos, empezó a apretarlos, empezó a ponerles más trabajo, luego quiso matar a sus varones, ¿cierto? Y es cuando Israel se acuerda de que hay un Dios. Porque siempre nos acordamos de que hay un Dios, es cuando estamos metidos como dicen los chicos a veces, cuando estamos en la inmunda. Y entonces se acordaron de Dios. Y Dios les dice, lo primero que usted, y quiero que usted lo meta en su mente y en su corazón, porque creo que eso es parte de lo que está pasando en el mundo de hoy, ¿no? Alguien decía que los dioses que salieron con el mensaje de Jesucristo están retornando, ¿no? El Dios de la prosperidad, el Dios del sexo, el Dios del género, o la diosa del género y todo lo demás. Estamos en las mismas en esta época. Y nosotros nos metimos en el mismo cuento, ¿no?
trabaje mi hijo y estudie mucho y tenga títulos y trabaje con un burro para que tenga plata y para que nadie le diga nada. Esa es parte de la filosofía del mundo. Y el Señor dice, os sacaré de Egipto, de las tareas pesadas de Egipto. Primero que dice, no quiero que sigan pensando como Egipto. Yo quiero que aprendan a depender de mí. No quiero que sigan pensando al estilo de Egipto, que trabajo duro es lo que produce plata. Usted me dirá, ¿usted está en contra de lo que piensa el mundo? Sí, estoy en contra de lo que piensa el mundo. Porque eso es lo que Dios dice, no por lo que yo lo digo. Dice, os sacaré, ¿cierto? Y luego dice, os libraré de servidumbre. Y el Señor dice, ¿usted no se ha dado cuenta de que usted está siendo un esclavo? De que lo que usted es esclavitud, lo que usted vive es esclavitud. Qué terrible. Os sacaré de servidumbre. Pascua, cuando usted le entra, cuando ya deja de ser burro y el pasto no deja su azul para usted, ¿sí? Usted va a entender que no es vivir entregado al trabajo lo que lo hace bendecido. Y dice, y os sacaré, cuando usted entienda de que usted está siendo es un esclavo, os sacaré de debajo de las tareas pesadas, os libraré, os redimiré con brazo extendido, pagaré el rescate por cada uno de ustedes. Dios pagó el precio para que usted pudiera retornar a su antigua relación con Él. Fuera trasladado al reino de su Hijo. ¿Y dónde era el reino de su Hijo? Pues yo creo que era el paraíso, ¿no? Por eso Jesucristo entró, rompió el velo y entró al lugar santísimo y le dio a usted cabida y a mí para entrar delante de la presencia del Padre. Para que entendiéramos que no somos esclavos, que somos redimidos. Y dice, os sacaré, os libraré, os redimiré. Y dice, y os tomaré por mi pueblo. Usted pertenece a la familia de Dios. Hoy alguien me mandó un WhatsApp que tenía como no sé cuántas páginas, porque en estos días me mandó a un viral de esos peleando con el gobierno. Y yo le respondí algo acerca de que me parecía más importante otras cosas, ni siquiera le hablé de política. Y entonces yo le decía, mira, cuando tú pones los ojos en los hombres y crees que un hombre te va a solucionar tus problemas, es lo mismo que el día en que el pueblo dijo, queremos rey, porque ese hombre va a solucionar nuestros problemas. Yo oro por quienes están en autoridad, pero yo sé que ellos no me van a solucionar a mí el problema. Además, mi reino no es de este mundo, ¿cierto? La Biblia dice, puestos los ojos, ¿dónde? En las cosas de arriba. A mí me soluciona el problema, es mi Padre, mi Dios, mi Rey. Es más, yo pertenezco, mi ciudadanía está en los cielos. Me sacaron de servidumbre, me libraron. ¿Qué más? Me redimieron y me han tomado como familia de Dios. Soy un hijo de Dios. Luego yo no tengo por qué andar pensando, ¿sí? En cosas que no valen la pena y amargando mi vida, como más de uno anda amargado, ¿no? Dios me está diciendo a través de la Pascua, reafirmando eso. Y entonces, así comienza este tiempo, dando a Dios gracias, porque Él nos ha santificado, Él nos ha apartado para Él. Vamos a hacer el primer brindis, vamos a orar por el vino, no se lo vaya a tomar todo. Y vamos a decirle al Señor que le agradecemos, porque Él nos ha sacado, nos ha redimido, nos ha liberado y nos ha tomado como parte de su familia. Dígale, esa es la gracia de Dios. Ya no estás en Egipto. Ya no eres esclavo. Eres del reino de Dios. Eres de la familia de Dios.
Si hay algo que tienes que decir en este momento a Dios, es gracias porque mis pecados han sido perdonados. Soy un hijo. Y declara una bendición sobre esa copa que tiene en la mano. Dígale gracias que al tomar esta copa yo entienda que soy la justicia de Dios y que me puedo acercar confiadamente a ti porque te pertenezco y Dios de la gloria, soy libre en ti, Señor Jesús. Te invito a tomar un poco de la copa. Una vez que se tomaba la copa de la santificación, que a nosotros nos recuerda lo que Cristo ha hecho, venía un lavado de manos y es aquí cuando Cristo se quitó el manto, se ajustó a la cintura la toalla y lavó los pies de sus discípulos. Y en ese momento, después de lavar los pies de sus discípulos, viene algo muy especial y es el momento en que el Señor rompe toda maldición que impide que las bendiciones de Dios lleguen a su vida y a su familia, en el caso de los discípulos. ¿Por qué? Porque todos los dioses de Egipto han sido humillados. Dios quiere que usted recuerde que todos los dioses de Egipto han sido humillados. No tienen poder sobre usted. No tienen poder sobre usted. El Señor le ha lavado, por eso lavó los pies de sus discípulos. El Señor ha humillado a los dioses de Egipto y ellos no tienen poder sobre su vida. Usted ha vuelto a nacer al recibir a Cristo en su vida y en su corazón, y el lavamiento del agua, según la palabra, dice en Efesios 5:26, entonces rompa toda maldición, mientras en el nombre de Jesús usted se lava. Pues no le voy a pedir que se lave en este momento, pero le invito a que le dé gracias al Señor y le diga al Señor que usted le agradece porque Él ha vencido a los dioses de Egipto, porque ese sacrificio de Cristo en la cruz que estamos recordando en Pascua hace que el espíritu de muerte que se acercó a Israel no se acerque a usted. Israel tomó un hisopo, lo mojó con la sangre del cordero, lo aplicó a los dinteles. No importa lo que venga de este mundo, no importa que venga, usted aplicará cada día la sangre de Cristo a su vida. Por eso estaba allí el huevo como parte del sacrificio, estaba el perejil y también la lechuga estaba allí en el plato. No importa lo que venga de este mundo como cáncer, divorcio, pobreza, aunque esas cosas puedan venir contra usted, el enemigo verá la sangre y sabrá que no puede entrar. Aplique la sangre de Cristo cada día. Le voy a invitar a que tome el perejil, lo moje en el agüita que tiene ahí al frente, lo coma. Y recuerde que lo que dice el Salmo 56:8, se lo voy a leer mientras usted lo come, dice de la siguiente manera: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Las lágrimas, usted ya no verá el perejil común y corriente, cuando lo coma lo verá distinto.
La amargura de su vida pasada, la amargura de Egipto, no debe existir en su vida. Si usted vive amargura es porque usted quiere, porque la gracia de Dios ha sido derramada sobre usted. Él asume su amargura. Le invito a que lo coma. La amargura y las lágrimas quedan atrás. Dios cambia las lágrimas en gozo. Ahí está Jesús, aquella noche, comiendo el perejil también. Si quiere comer rábano, mójelo y cómalo. ¿Le pica? A algunos no les gusta. Bueno, esa amargura, ese picor, ya no más será en su vida. Usted está ¿bajo qué? ¿Bajo qué? La sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Y como está bajo la sangre del Cordero, dice, el ángel de la muerte pasará, mirará, pero no podrá entrar. Eso es Pascua. Es gracia. El enemigo no tiene por qué tocarme. El apóstol Juan lo dice de otra manera, ¿no? He nacido del Padre, no practico el pecado, Jesucristo me protege y el enemigo no me puede tocar. Claro, mientras yo no le dé papaya, ¿no? Amargura amargura de la lechuga. Dígale al Señor, mójela. Dígale al Señor, no más amargura ni lágrimas por lo que pasa en mi vida. Esto está en Juan 13, pasó esto, ¿no? El de mayor edad se sentaba a la izquierda del que presidía, en este caso Jesús, y el más joven a la derecha. Parece que el de más edad era Judas, el que estaba a la izquierda, y a la derecha estaba Juan. ¿Por qué lo sabemos? Porque Juan le pregunta a Jesús, y Jesús le dice, aquel a quien yo le dé el bocado. ¿Y por qué hablamos del bocado? Porque usted tiene pan, realmente debían ser 3 panes sin levadura los que usted tiene, pero lógicamente la perfección no nos caracteriza, entonces hubo algún error, pero tome un pedazo de pan. El pan es dulce. El pan es dulce, la harina lo hace dulce, ¿no? Tome un pedazo de pan y salga de la amargura, ¿cierto?, a la dulzura. Y ese pan me recuerda al pan del cielo, a Cristo el Señor. Él es el que trae dulzura a mi vida. No tiene levadura porque la levadura es amarga y agria e infla. Y tiene una aplicación interesante, ¿no? Por eso la Biblia dice que la levadura, pues no nos habla generalmente en la Biblia de algo bueno de la levadura. Generalmente la levadura, el pecado, lo que hace con la gente es hincharla, ¿no? Envanecerla, llevarla a ser arrogante y agria, como es la misma levadura. Pero el pan, así como está solito, es dulce. Pase de la amargura a la dulzura que le da el pan del cielo. Y cómalo. Y mientras lo come, mientras usted
toma ese pedazo de pan, ¿cierto? Y lo come, ore y dígale al Señor, Señor, no más amargura en mi corazón. Voy a disfrutar la dulzura de tu espíritu en mi vida. Usted decida, ¿no? Era en ese momento en que hacía la pregunta que muchos saben, donde decían, uno de los niños de la casa decía, ¿por qué esta noche es diferente a todas las noches? ¿Por qué los demás días comemos pan leudado y esta noche lo comemos sin leudar? ¿Por qué las demás noches comemos vegetales de todo tipo y hoy solo comemos hierbas amargas? ¿Por qué las otras noches la carne está de muchas formas y esta noche solo es cordero asado? Y empezaron las respuestas y se contaba acerca de las plagas, ¿no? El más anciano comenzaba a contar acerca de las plagas. En Éxodo 12, el Señor está hablando acerca de cómo el Señor envió las plagas. Y ahí se toma el segundo brindis, se habla de la copa de la liberación. En Deuteronomio 21, del 22 al 23, dice lo siguiente. Pascua es una mentalidad, ¿no? Usted determina si una mentalidad y un estado, diría yo. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es la copa de la liberación la que vamos a levantar en acción de gracias. Dios le habrá librado de la ira. Jesús murió para romper toda maldición de nuestra vida, pobreza, racismo, ira, adicción. Él lo libra de toda maldición de su pasado. Y antes de beber, recuerde que Dios le está diciendo, ojo con la idolatría. Ojo con los dioses que has tenido. Yo te he liberado de los dioses que has tenido. Mi hijo llevó la ira y la maldición de tu idolatría. Ustedes ven cuando el Señor reprendió a Israel tan duramente, después fue precisamente, sobre todo por esa idolatría. Y le voy a invitar a que antes de orar dando gracias a Dios por esta copa que me habla de que soy libre, libre en Cristo, ¿no? Libre en Cristo. Le voy a invitar a que meta su dedo en el vino, ¿cierto? Y ponga 10 goticas, recordando las 10 plagas de Egipto. Porque esas 10 plagas son las mismas que han manipulado a la gente desde siempre. Siempre el hombre ha sido un idólatra y ha confiado en esos dioses. Los dioses de Egipto han sido sus mismos dioses. Y entonces le voy a invitar a que tome la copa y le diga al Señor, te doy gracias porque tú me has hecho libre en Cristo Jesús. Y Señor, gracias porque no solo soy libre, sino por tu sangre. Y bajo tu sangre estoy para vivir esa libertad. Y le invito a beber la copa por segunda vez. Él nos ha liberado y no descansaremos hasta hacer libres a otros. Esta libertad que usted está declarando es un compromiso también. Si tú me has hecho libre, yo seré instrumento para que otros sean libres. Me estoy comprometiendo contigo, Señor. ¿A qué? A enseñar a otros lo que es la libertad en Cristo Jesús.
Si yo recibo la libertad, yo tengo que hacer a otros libres. Y es mi compromiso con Dios, ¿cierto? Esto es Pascua. Oramos declarando bendición, de liberación y compromiso con la gran comisión. Ahí donde está, dígale: Señor, sí, estoy dispuesto. Por tu Espíritu guíame a hacer a otros libres. Es un compromiso la gran comisión. Y dile: gracias, porque me permites participar de esta liberación, de esta libertad, de este hacer libres a otros, Señor. Luego venía otro lavamiento de manos, recordando que somos limpios de toda impureza y limitación de este mundo. Y dígale a Dios: gracias porque ya no soy de este mundo. Eso dijo el Señor Jesús. Yo soy libre y pertenezco al reino de Dios. Y como Jesús cuando salió del bautismo, dígale al Señor: gracias porque soy lleno de tu Espíritu. Y ahora le voy a invitar a que tome otro pedazo de pan. Pan que nos recuerda que es dulce sin amargura, ¿no? Y haga como un sándwichito con el pan y le ponga el corderito, el huevito, la pastica de nueces con miel. Haga un sándwichito para comerlo. Y recuerde que el duro trabajo de Egipto era esa pastica, nos recuerda que era como el mortero para pegar ladrillos. Pero recuerde que usted ahora está en el mundo, pero usted ya no es de Egipto, usted ya no es de Faraón. Usted ya no es de Faraón. El enemigo no lo puede esclavizar a usted. Si usted se deja esclavizar es distinto, pero el enemigo no lo puede esclavizar. Y entonces, usted está en el mundo, no es del mundo, es Cristo que ya pagó para que su amargura y su trabajo y su dolor se volvieran dulzura. Ya no trabaja para el mundo. Ore pensando esto, ore en este momento y dígale: Señor, gracias, porque a partir de el momento en que Cristo vino a mi corazón, yo soy absolutamente libre de cualquier acción de Egipto. El masá, el pan sin levadura, significa pan de aflicción, porque eso era lo que comía Israel en Egipto, pan de aflicción. Usted hace el sandwichito y dice: Señor, ya no tengo más por qué comer pan de aflicción. Te agradezco porque ese pan de aflicción era cuando yo estaba bajo Faraón, pero yo hoy te doy gracias por este pan que me recuerda que no es pan de aflicción, sino pan de dulzura. Dios es el que le dará la provisión. Lo hemos dicho varias veces, lo repito hoy. Desde el día en que usted recibió a Cristo y retornó a su posición de hijo de Dios, libre en Cristo, bajo la gracia de Dios, la provisión no viene de su fuente de trabajo, sino de Dios. Su trabajo está para que usted se divierta y para que sirva a otros, para que contacte a otros a los cuales les pueda hablar de Jesucristo. Para eso es su trabajo. No más aflicciones con su trabajo. Después de esto venía la comida, eso sí no les voy a dar esta noche.
Y había dos copas más. La siguiente copa es la copa de la redención. Lo invito a meter el dedito otra vez en su copita y ponga 7 gotas por la sangre que Cristo derramó por usted en Getsemaní, en los azotes, en la corona de espinas, en sus manos, en sus pies, en su costado y en todo su cuerpo. Cristo derramó su sangre en la cruz por usted para rescatarlo. Usted es hijo de las promesas y los pactos de Dios. Y somos vistos bajo una nueva luz. La sangre se esparcía sobre el propiciatorio 7 veces para hablar del perdón perfecto. Usted ha recibido el perdón perfecto de Dios. Y por esa sangre derramada por Cristo en la cruz, la sangre de Jesús es nuestra autoridad y nuestra unción. Y cuando el ángel de la muerte, de la maldición llegue a la puerta, verá la sangre y pasará sobre. Dígale: Señor, gracias por la sangre que pagó mi rescate y mi redención. Ore dando gracias por su salvación. Salvación integral, salvación total. Ore dándole gracias al Señor. La última copa era la copa que llamaban de Elías, que vendrá anunciando al Señor. Diga: Señor, gracias por esta copa que me recuerda que un día volverás por segunda vez. Establecerás tu reino y estaremos contigo. Si la copa de la redención fue la copa que Jesús levantó y dijo es la copa del nuevo pacto, esta copa que es la de Elías que ellos llamaban, es la copa de la esperanza. El apóstol dice: la esperanza no avergüenza. Y Apocalipsis dice, y el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Al tomar esta copa, Señor Jesús, te damos gracias y te decimos con la iglesia: ven. Te decimos con el Espíritu Santo: ven. Y te decimos: anhelamos tomar esta copa contigo, como lo dijiste en el banquete de las bodas del Cordero. Beba la copa y dele gracias a Dios, porque usted pertenece a la familia de Dios, por gracia, por regalo, por amor. Recordando que es el único caso en que usted no tiene que pagar las consecuencias de su pecado, porque otro, en este caso Cristo el Señor, pagó por usted. Y dígale al Señor: Señor, permíteme mantener esta visión, este concepto de la gracia tuya derramado sobre mi vida. Cada día, que la Pascua no sea una simple fiesta para mí, sino sea toda una mentalidad de vida, Señor, que me lleve a entender cuán libre soy en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga tu vida. Que el Señor te guarde. Que el Señor tenga de ti misericordia. Ahí donde estás, vamos a orar.
Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos da el precio de la sangre derramada de Cristo. 3 cosas eran importantes: el pan que me habla de la dulzura que Dios me da, las hierbas amargas que me recuerdan que ya no hay amargura ni aflicción. El pan me recuerda que pasé de la aflicción a la dulzura. Las hierbas amargas me recuerdan que salí de la amargura de Egipto para entrar en la dulzura de Dios. El cordero inmolado que con su sangre me cubre, me protege, me libra, paga el precio y me hace vivir como un hijo del Altísimo, como un miembro de la familia de Dios, como alguien que puede decir con toda la certeza de su corazón que es libre. Usted y yo somos libres en Cristo. Usted y yo vivimos bajo la sangre del Cordero que nos permite experimentar esa gracia maravillosa y perfecta de Dios. La palabra de Dios dice que Dios le mandó a decir a Faraón: te metiste con mi primogénito. La palabra de Dios dice que en Cristo Jesús usted es primogénito de Dios. Dice el apóstol o el escritor de Hebreos que pertenecemos a la ciudad de los primogénitos. La ciudad de Dios es la ciudad de los primogénitos. Es la ciudad donde los primogénitos tenían derecho a la doble porción. Recuerde, el primogénito tenía derecho a la doble porción de la herencia. Usted no necesita pedirle la doble porción del Espíritu al Señor. Usted tiene la doble porción en todos los aspectos, porque usted es un primogénito del Altísimo. Todo lo suyo ha sido pagado. Dígale al Señor: no más amargura, no más tristeza, no más dolor. Tú pagaste por mí. Tú estás conmigo. Y por eso tenemos descanso, porque su presencia va con nosotros y nos da descanso. Oh, precioso Dios. ¿Cómo no te voy a amar? Señor Jesús, ¿cómo no te voy a amar, Cordero inmolado? Me postro a tus pies, beso tus pies, y allí me quedaría eternamente agradecido por tan inmenso amor, por tan infinita misericordia, por infinita ternura, Señor. ¿Cómo te agradezco eso? El mundo tendrá que llorar aflicción. Egipto tuvo que llorar aflicción. La muerte quebró sus primogénitos, quebró, podríamos decir, su posteridad, porque los primogénitos eran los que llevaban la posteridad. Pero tú eres del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, de los hijos del Altísimo. Y el ángel de la muerte pasó y vio la sangre puesta sobre el dintel y los costados de la puerta y pasó de largo. No porque no quisiera entrar, sino porque no podía entrar. El precio estaba pagado, la puerta estaba sellada. Y el Señor quiere que tú recuerdes esto cada día de tu vida. El precio ha sido pagado. Dale gracias al Señor.